Bienvenidos una vez más a su canal Profe 100. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del mínimo común múltiplo, de cómo podemos encontrarlo. Para eso nos dan dos números que debemos factorizar. Y cada vez que nos pidan factorizar un número, debemos contar con dos herramientas, que son los números primos y los criterios de divisibilidad de esos números primos. Estos criterios de divisibilidad de los números primos, es decir, cómo los vamos a utilizar, se los dejo en un enlace que se encuentra en la descripción. Entonces, utilizando los números primos y los criterios de divisibilidad, podemos factorizar estos números. ¿Y cuál es el procedimiento para hacerlo? Tomamos el menor número primo y preguntamos, ¿es 2 divisor de estos dos números o por lo menos de uno de ellos? Y efectivamente, vemos que el 2 puede dividir a 60 porque termina en 0. 60 entre 2 me da que es 30. 1925, como no es divisible entre 2, lo colocamos igual. Y preguntamos si 30, ya sabemos que 1925 no es divisible entre 2. Preguntamos, ¿30 es divisible entre 2? Efectivamente lo es. 30 entre 2 me da que es 15 y 1925 lo bajamos. Preguntamos ahora si el 2 puede dividir a 15. ¿Es 2 divisor de 15? No lo es, porque no es un número par ni termina en 0. Debemos entonces utilizar el siguiente número primo, que es 3, y preguntamos, ¿es 3 divisor de 15 y de 1925? Por lo menos es divisor de 15. ¿Por qué? Porque la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Y por lo tanto colocamos el 3 acá. 15 entre 3 me da que es 5. 1925 lo colocamos igual. ¿Son estos dos números múltiplos de 3? No lo son. Y en consecuencia debemos utilizar el siguiente número primo, que es 5. Y preguntamos, ¿5 es divisor de ambos números o por lo menos de uno de ellos? Y 5 es divisor de ambos números porque ambos números terminan en 5. 5 entre 5 me da que es 1. Y 1925 entre 5 me da que es 385. Al encontrar uno aquí, automáticamente sabemos que 60 ya está descompuesto. Y continuamos con el número que nos queda. Y decimos, 385 es divisible por 5. Y efectivamente sí lo es. Colocamos el 5 acá y dividimos. 385 entre 5 me da que es 77. ¿Es 77 divisible por 5? No lo es. Buscamos un nuevo número primo, que en este caso es 7, y preguntamos, ¿es 77 divisible entre 7? Obviamente. 77 entre 7 me da que es 11. ¿Es 11 divisible entre 7? No lo es. Pasamos al siguiente número primo, que es 11, y obviamente 11 entre 11 me va a dar que es 1. Y con esto concluimos la descomposición de 1925. Consideramos ahora el siguiente criterio. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de los factores encontrados con su mayor exponente. Identifiquemos estos factores. Tenemos el 2, tenemos el 3, el 5, el 7 y el 11. Y luego encontramos cuál es el exponente de cada uno de ellos. ¿Cuántas veces se repite cada uno de ellos? El 2 se repite 2 veces y lo colocamos acá. El 3 se repite una sola vez. Podemos colocarlo, decir 3 a la 1, pero como el 1 no afecta para nada el valor de 3, simplemente lo obviamos. 5 se repite 2 veces, lo colocamos. 7 se repite una vez, lo obviamos. 11 se repite una vez, lo obviamos. Y ahora, con esta información, ya podemos obtener el mínimo común múltiplo. Y decimos, el mínimo común múltiplo de 1925 y de 60 es 23.100. Bien, con esto hemos terminado de explicar el procedimiento para obtener el mínimo común múltiplo. Espero que les haya servido de algo. Suscríbanse, se les agradece. Y en el canal pueden encontrar otros videos que seguro los pueden ayudar. Espero verlos en una nueva oportunidad. ¡Feliz día!